Cordial saludo para todos. A continuación realizamos el análisis de la sentencia T327 del año 2018, presentado por Jensi Gaviria, Natalia Andrea Ariza, Paola Polentino y Carol Magali Guevara. Antecedentes. Los fundamentos de la resolución T327 del año 2018 se centran en la demanda que interpuso la señora Luz Marina Gómez contra la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. En ella, la señora Gómez sostiene que se infringieron sus derechos a la igualdad, a una vivienda digna y al debido proceso. Esto a causa de la penalización impuesta por haber edificado su casa sin la autorización pertinente. Pretensiones. Solicitó al juez de tutela como medida provisional ordenar a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín inaplicar la Ley 388 de 1997. Asimismo, una de las pretensiones fue revocar la resolución número 168 del 12 de junio del 2017. Pues bien, el inicio del conflicto se da en el año 2015, cuando la señora Luz Marina edifica su vivienda prefabricada en un terreno que fue donado por un pariente. Sin embargo, un habitante en el año 2016 interpuso una reclamación ante la inspección de policía, alegando que esta edificación se llevó a cabo sin permiso y modificando algunos servicios públicos, lo cual desencadenó un estudio preliminar para identificar las transgresiones urbanísticas que se habían presentado. En el 2017, la inspección de policía dicta la resolución número 168, estableciendo que la señora Gómez y su hermana habían violado regulaciones urbanísticas, imponiéndoles una sanción de cerca de 7 millones de pesos y adicionalmente se les estableció un periodo de tiempo para conseguir la licencia o en su defecto recuperar la construcción en su estado inicial, alertando que, en caso contrario, pues dicha vivienda sería demolida. Ya en el año 2017, la demandante intentó legalizar el terreno sin lograrlo. Dado eso, ella presenta una acción de tutela para prevenir la penalización y la demolición de su casa. Sostuvo que carecía de los medios necesarios y que se encontraba en situación de vulnerabilidad. Este caso fue inicialmente rechazado en tribunales municipales y de circuito, dado que los magistrados entendieron que la disputa debería ser dirimida por la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya el Tribunal Constitucional optó por tratar el caso ante el peligro de un daño irreparable de los derechos de la demandada. Estos antecedentes ponen en manifiesto pues la vulnerabilidad de la señora que demanda y la complicación para obtener los recursos y procedimientos necesarios para la normalización de su vivienda. Factores cruciales que la Corte consideró que era necesario evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones aplicadas. En cuanto al problema jurídico, la sala encontró que el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín informó a esta corporación que si bien la accionante solicitó la legalización del inmueble, tal petición no pudo ser tramitada porque el predio presuntamente se encuentra dentro de un área con instrumento de planificación complementaria con proyección de espacio público. Esto también de conformidad con el POT vigente. En consecuencia, no hubo claridad si el bien era público o no. En su pronunciamiento se hará única referencia al proceso y acto sancionatorio que tramitó y expidió la alcaldía. La sala estima que el problema jurídico que debe resolver se circunscribe a establecer si la Inspección de Policía Urbana 13 adscrita de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la vivienda digna y al debido proceso del accionante con motivo de la expedición de la resolución 168 del 12 de junio del 2017, a través de la cual ésta le impuso una sanción pecuniaria y le dio un plazo perentorio para devolver las cosas a su estado inicial o para conseguir el permiso respectivo, ya que de lo contrario se ordenaría la demolición total o parcial del inmueble. Respecto a las actuaciones en sede de tutela, encontramos que en primera instancia el Juzgado 27 Civil Municipal de Oralidad de Medellín declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no se habían agotado los recursos ordinarios de defensa judicial, por lo que la accionante podía acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.
En sede de impugnación, el juzgado 16 civil de circuito de oralidad de Medellín confirmó esta fallo de primera instancia, digamos bajo el mismo criterio de no haberse cumplido el principio de subsidiariedad. Es así como la Corte Constitucional, pues en sede de revisión, en virtud del artículo 33 del decreto 2591 de 1991, pues escogió este fallo para su respectiva revisión. En cuanto a las consideraciones de la Corte, pues de inicio realizó el examen de procedencia, determinó pues o validó la legitimación en la causa por activa y por pasiva en los términos del artículo 86 de la Constitución Política. Igualmente analizó este principio de subsidiariedad, que pues recordemos que fue el motivo de improcedencia en primera y en segunda instancia. Determinó la Corte en este momento que pues la posibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos pues era precisamente excepcional cuando pues, la actuación administrativa desconoce derechos fundamentales, por lo tanto pues corresponde a un mecanismo ordinario ineficaz e inapropiado incluso para la protección de los derechos fundamentales. En el caso concreto, pues la Corte analizó que el accionante es un sujeto que merece especial protección constitucional por su situación socioeconómica, por lo tanto, pues exigirle a ella que debiera acudir a la jurisdicción contencioso administrativa sería desproporcionado y la llevaría a una situación más gravosa de la que actualmente padece. Por lo tanto, pues considero que sí era procedente la acción de tutela según los hechos enunciados por la accionante. En cuanto al principio de inmediatez, igualmente dio su validación en cuanto a que solamente había transcurrido un mes y una semana a partir de la resolución del recurso de reposición interpuesto por la accionante contra la resolución 168 del 2017. Para el análisis que realizó la Corte para resolver el problema jurídico, determinó o analizó cuatro aspectos principales. Uno es el derecho a la vivienda digna, que pues tiene su origen en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 51, estableciendo que todas las personas pues tienen un derecho a la vivienda digna y que el Estado tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para hacerla efectiva. Igualmente determinó que este corresponde a un derecho autónomo donde su amparo, pues digamos que es procedente cuando se pretende hacer efectiva la faceta de abstención de la vivienda digna, cuando se pretendan derechos subjetivos o por la presencia de alguna circunstancia de debilidad manifiesta que requiera la intervención del juez de tutela para salvaguardar la igualdad efectiva. Igualmente establece digamos que la presencia de tres elementos que vienen de el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo que pues esta vivienda digna recae de la seguridad jurídica, los gastos soportables y la habitabilidad. La seguridad jurídica hace referencia a que el Estado debe salvaguardar los diversos tipos de relación entre las personas y los inmuebles donde habitan. Los gastos soportables que se encuentran relacionados con la proporcionalidad entre los ingresos que percibe una persona y los gastos mínimos que requiere para su mínima sobrevivencia, que es lo que conocemos como ese mínimo vital. Y la habitabilidad pues tiene relación con que las personas ocupen un espacio digno para su habitación. En cuanto al principio de proporcionalidad y razonabilidad en los procesos sancionatorios, encontramos un marco normativo de origen constitucional en el artículo 29, el que conocemos como el debido proceso constitucional, también como derecho fundamental, el cual debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Igualmente, tiene un origen enmarcado en la Ley 1437 del 2011 que establece que las sanciones administrativas deben estar sujetas al principio de proporcionalidad. Igualmente, la Corte ha establecido en diversos pronunciamientos que las autoridades administrativas deben considerar la situación particular del sancionado a la hora de imponer pues, las sanciones, es decir, que al momento de establecer este poder punitivo debe además
establecer las condiciones o las situaciones particulares del accionado e inclusive si lo es necesario prestar la asesoría para procurar la protección de los derechos fundamentales de los accionados, es decir, que se contraponen aquí, debe haber una equivalencia entre esas funciones administrativas respecto a la presencia de otros derechos fundamentales. En cuanto a a las facultades sancionatorias de las alcaldías para hacer cumplir el POT, esto pues tiene su origen en el artículo 388 de 1997 que establece que se deben armonizar las disposiciones constitucionales sobre el ordenamiento territorial con las leyes orgánicas del plan de desarrollo y de las áreas metropolitanas. Asimismo, pues hace énfasis esta Corte Constitucional en que esta misma ley establece unas facultades regulativas y sancionatorias a las entidades territoriales dentro de esta facultad y esta autonomía que deviene de esta misma ley 388/97. Las facultades regulativas, digamos que se enmarcan en la definición de los objetivos, directrices políticas y programas para orientar y administrar el desarrollo físico de su territorio y la utilización del suelo. Y las facultades sancionatorias que les permite a las entidades territoriales la imposición de sanciones económicas y de demolición a todas las personas que no cumplan con los lineamientos urbanísticos de cada entidad territorial, de este POD, al cual cada entidad puede determinar y administrar el desarrollo urbanístico en cada territorio. Precisamente, digamos, partiendo de que las normas urbanísticas son disposiciones de orden público que buscan regular el desarrollo territorial del país. Régimen legal de las licencias urbanísticas y de reconocimiento de edificaciones. Esta normativa la podemos evidenciar en el decreto 1077 del 2015, que reglamenta las licencias urbanísticas esenciales para realizar intervenciones en predios y edificaciones. En su artículo 22611, que fue modificado por los artículos segundos del decreto 2218 del 2015 y el artículo segundo del decreto 1203 del 2017, establece las licencias urbanísticas como autorizaciones previas y obligatorias para realizar obras de urbanización, parcelación, construcción, demolición, intervención y ocupación del espacio público, así como para lotear o subdividir predios. También existen tipos de licencias urbanísticas que serían como para realizar urbanizaciones, parcelaciones, realizar subdivisiones, construcción e intervención y ocupación del espacio público. Las licencias de construcción las podemos evidenciar en el mismo decreto 1077 en su artículo 226117, que son autorizaciones para desarrollar edificaciones en uno o varios predios y que son tramitadas por curadores urbanos en municipios y distritos con esta figura o por la autoridad municipal en su ausencia. Como para todo trámite, pues existen unos documentos que son necesarios para hacer la solicitud de la licencia de construcción, como son certificados de libertad de tradición, formularios únicos, documentos de identidad, poderes especiales y demás que así lo requieran. El otorgamiento de la licencia se evidencia también en el decreto 1077 en su artículo 2261-233, donde las licencias conceden derechos de construcción y desarrollo, pero estas no constituyen pronunciamiento sobre la titularidad de derechos reales ni posesión sobre este inmueble. Hay aspectos que destacamos, es que las licencias son obligatorias para cualquier intervención urbanística o constructiva. Los curadores urbanos y autoridades municipales son las entidades encargadas de tramitarlas, y la licencia no valida la propiedad o posesión del inmueble, solo autoriza el desarrollo de la obra.
El reconocimiento de edificaciones es regulado por el artículo 226411 del decreto 1077 del 2015. Permite formalizar construcciones realizadas sin licencia siempre que 1. Pues que cumplan con las normativas urbanísticas vigentes y el uso asignado al predio. Y 2. Que la edificación tenga al menos 5 años de antigüedad, salvo lo que sea ordenado judicial o administrativamente. Como bien lo decía anteriormente, existen documentos que son requeridos y necesarios. Documento, el formulario único nacional debidamente diligenciado, levantamiento arquitectónico firmado por un arquitecto responsable, peritaje técnico que evalúe la estabilidad y vulnerabilidad sistémica de la edificación y declaraciones juramentadas de la antigüedad de la construcción. Existen también exclusiones. Según el artículo 226411, el reconocimiento no procede si la edificación está en un área protegida ambientalmente según el POC, se encuentra en una zona de alto riesgo no mitigable y ocurre en inmuebles privados o en un espacio público total o parcialmente. Para el caso concreto, la sanción pecuniaria impuesta a la señora Luz Marina Gómez Giraldo y Miriam Gómez Giraldo consiste en evaluar 2 puntos. Primero, si la medida limitativa busca una finalidad constitucional. Esto quiere decir que la obtención de una licencia para ejecutar una construcción es una medida que persigue que las edificaciones cumplan los requisitos normativos urbanos para que sean seguras de habitar y que de este modo desarrollen el principio constitucional de seguridad a la vivienda. Y la segunda es si el medio elegido es idóneo para lograr el fin. O sea, quiere decir si es idóneo debido a que una sanción económica es una medida razonable para infringir las leyes urbanísticas, pues cumple su finalidad persuasiva. Para el caso concreto, la Sala concluye que la sanción económica impuesta por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín vulnera los derechos fundamentales de la accionante al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda digna. Esto se debe a que no se respeta el principio de proporcionalidad que debe regir en todas las actuaciones administrativas. En particular, se identificaron algunos aspectos problemáticos. Primero, la falta de consideración de la situación económica de la accionante. La medida no tomó en cuenta las circunstancias particulares de la sancionada, lo que agravó las consecuencias de la sanción. Segunda, grave afectación a los derechos al mínimo vital. El monto de la sanción resulta tan elevado que su pago comprometería seriamente la subsistencia de la accionante y de su núcleo familiar. Tercero, sanción desproporcionada frente a la falta. Incluso si se llegara a comprobar que la vivienda está en un espacio público, la pérdida de la misma sería una sanción suficiente sin necesidad de interponer una multa económica adicional de tal magnitud. Cuarto, ausencia de un análisis discrecional adecuado. Aunque la alcaldía tenía un margen amplio para determinar el monto de la sanción, optó por la alternativa más gravosa, sin considerar la situación socioeconómica del accionante. Quinto, la violación del principio de gastos soportables. La sanción impuesta desconoce el criterio desarrollado por la jurisprudencia constitucional que exige que las medidas relacionadas con el derecho a la vivienda respeten la capacidad económica de las personas afectadas. En consecuencia, la sanción impuesta limita de manera
desproporcionar los desarrollos fundamentales del accionante al imponer una carga que no puede soportar ni poner en riesgo su subsistencia y la de su familia. La orden de demolición emitida puede determinar o permitir observar que existió una inadecuada actuación administrativa en el procedimiento realizado por la entidad territorial y desencadenada o materializada en la resolución que impone la respectiva sanción pecuniaria, la orden de demolición parcial o total, el término para el saneamiento o la obtención de la licencia en la modalidad de construcción, en el entendido que el plazo otorgado para esa respectiva licencia pues genera unas falsas expectativas en la persona que se encuentra ocupando un bien de uso público. La administración previo a emitir este tipo de situaciones pues fue omisiva porque nunca le informó, nunca selló en tiempo una obra que claramente hoy consideran se encuentra realizada en un bien de uso público. Aquí está claro que existió una clarificación de la titularidad de los bienes inmuebles y los usos de suelo al interior del mismo. No se encuentra tampoco que dentro del respectivo proceso se hubiese ofrecido soluciones alternativas o que la entidad hubiese sido garantista de las condiciones de vulnerabilidad de esa persona y no agrandara su problemática social, económica, familiar, porque claramente en el momento en el que la entidad le informa que tiene 60 días para obtener la licencia de construcción, pues le está generando una expectativa respecto de que es un bien que puede ser sujeto de lo mismo cuando de entrada sabemos que por ordenamiento tanto municipal, territorial, como por la ley 388 del 97 y las normas que rigen la materia con relación a los licenciamientos urbanísticos, pues todos bienes de uso público nunca van a poder ser construidos para fines de vivienda. Está claro que es desproporcionada la sanción económica porque no se hizo un análisis de cara a la situación real de la persona que ocupa el bien. La sanción impuesta de manera directa pone en un mayor riesgo, en una mayor vulnerabilidad a esa persona porque incluso el valor que le están ordenando cancelar iría en contravía de su mínimo vital y móvil, el cual no puede ser vulnerado. El fallo de la Corte Constitucional en verdad buscó soluciones y propuestas siendo garantistas de los derechos de una persona vulnerable, logrando que la sentencia proporcione una solución integral y equilibrada. Para ello ordenó la revocación parcial de la sanción, dejando sin efecto el plazo para la regularización de la licencia de construcción de un bien inmueble de uso público. Garantizó la protección del mínimo vital y móvil de la señora Luz Marina Gómez Giraldo, reconociendo la desproporción de la sanción pecuniaria y protegiendo al accionante. Obligó y ordenó al municipio a entregar información y asesorías que brindaran sobre programas de vivienda y soluciones transitorias y definitivas para la persona que ocupa el bien inmueble, y ordenó que los costos de demolición en los que se incurrieran con ocasión a demoler la construcción existente, valga la redundancia, sobre un bien de uso público, debe ser asumida por la administración municipal como una medida de orden público. A su vez ordenó a la personería municipal que fuera garantista de los derechos de esta ciudadana y hiciera un acompañamiento permanente en cada uno de los procesos requeridos.
Tenemos como conclusiones que el fallo de la sentencia T327 del 2018 se centró única y exclusivamente en confirmar la importancia y la necesidad de que las entidades territoriales ejerzan sus competencias y sus facultades sancionatorias cuando los desarrollos urbanísticos contrarían las normas de los respectivos herramientas de ordenamiento territorial, la ley 388 y las normas que regulan todos los licenciamientos urbanísticos en sus diferentes modalidades. Respalda la capacidad de las entidades para que hagan cumplir las normas, pero fue totalmente desproporcionado con relación a la situación y a la condición real de la persona que ocupa el bien inmueble de uso público, concomitante a la omisión administrativa por parte de la entidad de en su momento haber actuado de manera diligente y no haber permitido que se construyera una vivienda sobre un bien de uso público. Con relación a las conclusiones que podemos obtener del fallo por parte de la Corte, pues es claro que busca un equilibrio entre los intereses colectivos y los individuales, armonizando la protección del espacio público con los derechos fundamentales, destacando la importancia de medidas administrativas proporcionales. Genera una protección de sujetos vulnerables, entrando en el reconocimiento del accionante como un sujeto especial protección constitucional que debe ser determinante y que fue determinante para resolver el caso. Señaló las fallas en la actuación administrativa respecto de las omisiones en las que incurrió el municipio al no considerar el impacto socioeconómico de las medidas impuestas y en la vulneración al mínimo vital y móvil que agravaría la situación de vulnerabilidad de la persona que ocupa el mismo. Reiteró las obligaciones estatales frente a la decisión de reafirmar el deber del Estado de garantizar alternativas dignas y transitorias a las personas afectadas por medidas que impacten derechos fundamentales.